Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Conciencia y Ética. Hoy les voy a leer un cuento, pero un cuento que es una verdad, porque fue algo que le sucedió a un gran amigo mío. Estuvimos conversando durante largas horas sobre lo que le aconteció, y el resultado de esa conversación fue que yo empecé a tomar nota y estructuré un cuento en base a todo lo que él me dijo. Y esto que le sucedió al amigo, valga la redundancia, le sucedió trabajando en una organización privada, lo cual no escapa que ocurra en una organización pública también, porque el manejo de la ética como tal es privativo para los dos lados, tanto privado como público. Aquí no vamos a hablar de que existen algunas posiciones muy particulares de que un lado es mejor que el otro. No, el tema de la ética es global, eso engloba a toda la sociedad. Así que bueno, le voy a dar comienzo a lo que yo tomé nota de lo que me contó este amigo. Obviamente he omitido los nombres de la organización y el nombre muy particular de él porque no viene al caso. ¿Ok? Y hay que respetarle su integridad, que es muy importante. El cuento lo he denominado Tomás debe comenzar de nuevo. Y dice así: la cantidad de sentimientos encontrados que se viven cuando de una manera canallesca te despiden de un trabajo sin darte una explicación seria, sino que simplemente los accionistas han tomado la decisión de prescindir de tus servicios, sin más, son cuasi infinitos. No sé cuántas personas en el mundo han pasado por esto, pero cuando lo vives, te das cuenta en carne propia lo que miles o millones de personas han o están pasando por una situación similar. Es un evento terrible. Se siente que el piso se quiebra y que vas directo al infierno. Te preguntas a ti mismo qué hiciste para merecer esto y tampoco consigues una respuesta. En fin, sientes que una parte de ti está fracturada y no sabes cómo pegarla. En fracción de minutos, el trabajo de muchos años con muy buenos resultados, no a juicio del doliente, sino de otros, lo tienes que dejar. Hay una decisión de los accionistas. Qué vaina, ¿no? El camino de la vida es complejo, a veces dulce, otras amargo. Se pierde y se gana, se goza y se sufre, ríes y lloras. Eso lo sabemos, y sin embargo nunca estaremos preparados para recibir malas noticias. El cuerpo funciona así. Solo quiere escuchar risas y felicitaciones, ver caras bonitas y paisajes maravillosos, sentir cariños y placeres. Pero deberíamos ser más realistas y pensar que también estamos rodeados de personas miserables, ruines, viles, amorales, que buscan generarnos situaciones de amargura e infelicidad por el solo hecho que no aceptan que hayamos personas con una serie de valores y principios con raíces sólidas y profundas, personas que no nos vendemos, que no le jalamos bolas a nadie, que hacemos nuestro trabajo apegado a las normas de ética y honestidad. En fin, nos envidian nuestro sueño tranquilo, nuestra unión familiar y todo lo bueno que tenemos, etcétera, etcétera. Hago un paréntesis aquí. Voltaire decía que la mejor venganza que podíamos tener hacia nuestros enemigos era ser felices. Creo que en el fondo el amigo Voltaire tenía mucha razón. Sigo con el cuento. Adicionalmente, hay que sumarle que durante el tiempo que Tomás trabajó en esta empresa, ayudó a empleados desde todo punto de vista, moral, personal, de estudios, económicos, etc. Ayudó a proveedores, y mientras estuvo ahí, lo buscaban, lo llamaban a toda hora, lo invitaban a salir, y ahora todos desaparecieron. No sé si mágicamente, pero desaparecieron. Y lo único que él les pidió era que cumplieran con sus obligaciones. Más nada. En fin, Tomás está pasando por esto. Tomás llegó en junio de 2008 a la empresa comercial El Topo como gerente general y representante legal. En ese entonces, la empresa se encontraba prácticamente en la ruina. Tomás se dedicó de lleno a rescatarla,
reorganizó los departamentos de venta, administración, recursos humanos y sistemas, rescató cobranza, zona de venta, reubicó personal en funciones cónsonas con su destreza, automatizó funciones que se realizaban manualmente, cambió la imagen y los colores, refraccionó las instalaciones, mandó a que los gerentes tuvieran su propia oficina, adquirió mobiliario nuevo, se cambiaron los equipos viejos de computación por equipos de última generación, estableció como norma que todo el personal tenía que estudiar y la empresa cubriría la mitad del costo de dicho estudio, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2011, Comercial El Topo se encontraba en el primer lugar de su ramo, sin compromiso financiero, entiéndase deudas. Los mejores sueldos del mercado, las utilidades se ubicaban en un 12%, mientras que en el 2008 estaban en un 3%. Adicionalmente, un capital de trabajo para 8 meses. En fin, había construido, abro comillas, una maquinita de billetes, cierro comillas. Llovían los éxitos. Los accionistas, el personal y los proveedores estaban ganando mucho dinero. Pero la avaricia de los dueños comenzó a traerle problemas a Tomás y a sus planes de expansión. Estos señores vivían en los Estados Unidos de Norteamérica y tenían firmas independientes en las cuentas bancarias del Topo. Empezaron a sacar dinero de espaldas de Tomás, lo cual le irritaba y se lo hacía saber, colocando por delante las consecuencias negativas que esas operaciones traerían para la empresa. Los dueños se limitaban a contestarle que ese era su dinero y lo tomaban cuando les diera la gana. Adicionalmente, estos infelices se aprovecharon de la bonanza de la empresa para solicitar préstamos a los bancos sin consultar antes a Tomás y desviar los mismos a sus cuentas personales. Se estaban comportando como unos delincuentes. Tomás no podía frenar este comportamiento irracional y hasta delictivo por parte de los dueños. Lo único que hacía era redactarles notas e informes donde le indicaba su inconformidad con la situación y los efectos desastrosos que sobre la empresa producirían estos actos. Tomás empezó a tener problemas de colesterol por el estrés que le causaba la situación, insomnio, no tenía descanso mental, no comía debidamente. En fin, él sabía que por su condición de representante legal, si la empresa se venía abajo, la responsabilidad ante los bancos, el personal y los proveedores la tenía solo y exclusivamente él. Por supuesto, de la noche a la mañana, aquellos dueños que al principio se mostraban muy afectos a Tomás por la magnífica labor que estaba realizando, giraron y se convirtieron en unos cruentos enemigos de Tomás por el solo hecho de la posición de seriedad y profesionalismo que Tomás tenía frente a esta actitud de vandalismo financiero que se estaba ejecutando contra la empresa por los propios dueños. Estos actos, que a todas Tomás estaba consciente iban a repercutir no solo en lo interno de la empresa, sino también en lo externo, como proveedores, clientes, asesores, el fisco, etcétera, etcétera. Un día de agosto de 2011, los accionistas sin mayores explicaciones le pasó a Tomás una comunicación donde sencillamente y sin mayores palabras lo despedían. Como suele ocurrir muchas veces en este país y en otros. Tomás pasó de la noche a la mañana a ser un desempleado más en un país de la América del Sur que prácticamente está en vías de extinción. No hace falta explicar esto último. Tomás trató de comunicarse con los accionistas para conseguir una explicación, pero fue en vano. Nunca le contestaron. Hoy en día Tomás está buscando trabajo, sabe que la situación está difícil, pero no pierde las esperanzas. Sabe que la vida continúa y debe comenzar de nuevo. Bueno amigos, este pequeño cuento que les acabo de echar es lo que le pasó a un gran amigo mío, ¿ok? Por el cual siento una gran estima. Y ustedes pueden ver cómo los accionistas, ¿verdad?, se portaron de una manera tan vil con una persona que tanto fruto le rindió a la organización y que de una u otra manera ellos mismos, los accionistas, pues elevaron su nivel de vida. Creo que esto es un cuento que no necesita mayor explicación, creo que es más bien un cuento para la reflexión y nos vemos en otra oportunidad. Chao.